caemos en la cuenta, pero hay muchas cosas. Desde la televisión que ya empieza a meterte cosas en casa. Es que estás viendo cosas que son del demonio, que eso te está actuando. No te creas que es una imagen, por ahí también entra. Cuestiones de comida, cuestiones de juguetes, de adornos, de cosas que ya llevan el mal dentro y lo has metido tú en casa. No hace falta que nadie te lo meta, tú mismo lo estás metiendo. En ese famoso, no sé si lo conocen, pero el Master Plan, es bueno que lo lean, Master Plan para destruir a la Iglesia. Pues este Master Plan, una de las cosas que dicen es sustituir las imágenes religiosas por cosas. Entonces, aquí si miran, pues estás viendo que llevan la medalla, pero en la calle basta con que empieces a caminar y ¿qué vas a ver? Muñecos, estrellas, signos, cosas raras. Todas esas cosas que uno se cuelga, que se pone, eso muchas veces son signos del enemigo y por ahí están bajo una influencia. Hay que liberarse de eso. Del objeto físico que ha sido o que de alguna manera está actuando, hay que liberarse con la liberación total. Es decir, echar eso fuera. Hay que sacarlo, hay que destruirlo, hay que quitarlo. Pero eso ha dejado en nosotros una influencia. Esa influencia de la que hay que liberarse. Por eso hay que hacer oraciones de liberación. Hacerlas uno mismo para liberarse y que te la hagan para liberarte. Si no te liberas de esa influencia, siempre estarás bajo eso. Y orarás, sí, pero nunca te liberarás. Y entonces por eso tu vida la ves como un tormento. Yo oro, yo pido, yo insisto, yo busco, pero no logro salir de acá. ¿Por qué? Porque siempre estás con el enemigo metido en casa. Siempre lo tienes ahí pegado. Y si andas con un colgante, si andas con una cosa que me da igual que lo sepas o no lo sepas. Si el enemigo está en casa y no lo sabes, es peor que si lo sabes. Porque si sabes dónde está el enemigo, de él te puedes defender. Lo malo es tenerlo en casa y no saberlo. Eso sí que es un gran peligro. ¿Ve? Porque en ese caso nunca te vas a ver libre y además va a estar actuando y por eso es tantos problemas, tantas situaciones, tantos malestares que están sucediendo. Claro que sí, que yo me pongo a rezar, entonces el enemigo pues muy bien se retira o hace, ¿no? Esa diferencia entre la posesión diabólica y la influencia, luego habrá muchas más cosas y por eso digo ya los especialistas podrán hablar mejor de eso, ¿no? Pero una de las cosas que sí se puede ir viendo es cuando es posesión, cuando tú rezas o haces algo espiritual, entonces es cuando más se manifiesta. Cuando es una influencia, entonces cuando se retira. Cuando terminas, vuelve otra vez. Sigue insistiendo. Entonces, hay esas acciones donde uno puede ver, el demonio también es inteligente y trata de disimular, pero hay cosas que no soporta. Por eso hay cosas que se tiene que retirar. Después vuelve otra vez a la carga. En la liberación, una de las cosas que también que nosotros no caemos en la cuenta, pero del entorno hay que liberarse de la influencia que han tenido otras personas, otros hechos en la historia. Lo que decía Juan en este capítulo 21, él cuenta que al hablar con su padre, o mejor, con Mireia, al oír a su padre que estaba en el pasillo y al decirle que si necesita que le lleve a algún sitio, dice, ¿quieres que te lleve a algún sitio? ¿Necesitas algo? Y él estaba ahí inquieto en el pasillo. Entonces dice, te llevo al salón. Y dice, no, al salón no, que hay pecado. Y es interesante que en el libro que dice Juan, dice que ahí antes unas chicas hicieron la ouija. Y desde entonces había situaciones
cosas que se sentían que había una influencia. Pues no seremos nosotros los que hemos hecho. Pueden ser otras personas las que han hecho y han dejado un mal. Entonces de eso hay que liberarse. Son personas que nos han hecho a nosotros. Y a veces esas ataduras que traemos de nuestros ancestros, de nuestro pasado, ¿por qué hay personas como que sus padres, sus abuelos y demás les tienen y les causan verdaderos traumas, ¿no? De eso también hay que liberarse. Hay que empezar a hacer una liberación ya de la familia, ya de cosas, ya de lugares, ya de comportamientos que uno ha tenido. Y esos comportamientos han dejado en uno una inclinación, una tendencia, un peligro, una situación difícil. Ciertamente que la oración, que muchas cosas actúan, pero, perdóneme usted, la aspirina es muy buena, ¿verdad? Pero no sirve para el cáncer. Ya está, ya está. La aspirina es muy buena, pero no sirve para una infección. No es que todas las medicinas sirven para todo, o que la medicina más barata, la que más me gusta tomar, esa es la que me va a curar de todo. No. Por eso la oración, toda la oración es buena, pero no toda la oración libera de todo. Por eso hay que hacer lo apropiado para cada cosa. Esta persona que les cuento, que les estaba diciendo, cuando estábamos haciendo las oraciones, después me empieza a contar cosas que han ido surgiendo en la oración de su familia, de sus antepasados, de una serie de situaciones y circunstancias, y entonces empieza a caer en la cuenta de unos problemas que ella tenía y que, claro, ahora si nos ponemos a hablar, ni siquiera le vienen a la memoria. ¿Por qué? Porque no liga esto con los padres, con la familia, con los abuelos, con distintas circunstancias. Cree que el problema que tiene ahora es un problema de ahora, actual. Que lo pasado, pasado está. Y que ahora estamos en esto. Y haciendo la oración, le empieza a surgir y dice, pues anda, pues hay otra cosa más. Y esto yo nunca me había liberado. Ahora ya esta persona dice, su marido, es todo el proceso de un divorcio, los que conocen en carne propia pues lo saben de una manera. Los que lo han vivido con algún familiar cercano lo conocen de otra manera. Todo divorcio nunca es fácil. Nunca es una cosa sencilla, sacarte una muela y se acabó. No es eso. Es otra cosa bien diferente. Pues ella pasó por esto. Cuando yo a esta persona la conocí, no podía hablar con su marido en ninguna circunstancia. Solamente a través del abogado. Ella tenía su abogada, entonces por la abogada de oficio, entonces si querían hablar alguna cosa, que él hable directamente con su abogado. Que con ella no podía ni hablar. Porque era una situación de nervios, de crispación, de situación, tal tensión, tal dureza, que aquello era, vamos, un sufrimiento terrible. Y por eso, nada directamente. Después de llevar un tiempo haciendo estas oraciones, empezamos a hablar y me dice, sí, porque fíjese que el otro día le puse en la comida a Johnny sal, y entonces le pasó esto. ¿Una comida? Si no, es que como el coche se me ha averiado y él lleva al niño al colegio, cuando viene a buscar al niño, compra el pan y le prepara el desayuno en casa. ¿Cómo? O sea, si ella es que al principio era, él no podía acercarse, no podía entrar del portal de casa. Es más, se ha trasladado de casa, tiene su casa, pero se va a vivir de alquiler porque estar en la casa donde vivieron todos los problemas, se siente, aquello es como meterse en el infierno. Nada más que entrar por la puerta, ya es el recuerdo de todo lo que ha tenido con su marido en ese proceso de divorcio. Luego vivir allí no puede. Tiene que alquilar su casa e irse a vivir de alquiler.
para no estar en su casa. Además el marido, tanto la situación de la casa como del marido, era para ella un estrés extremo. Pues con la oración, con la liberación, el marido empezó a entrar al portal, del portal hasta la puerta del piso, de la puerta del piso hasta el salón, del salón hasta el comedor, del comedor hasta comer juntos. Entonces, yo la voy viendo y digo, o sea, ella no sé si lo reflexiona, pero, o sea, el cambio, miren ustedes lo que es. Desde no poder hablar, si no es que hable con el abogado y que el abogado me diga. Pero nada personalmente. A pedirle favores, que si lleva al niño, que si trae al niño, que si lo haga acá, se ven, se encuentran. Luego ya el marido llega, y un día que si tienes algo porque tengo mucha sed, que hace calor, pues toma, y le pone algo y le va dando. Después desayunar con el niño. Entonces digo, ¿ves? Está teniendo un proceso, todavía no está terminado, pero está teniendo un proceso de algo que ella misma ni siquiera se daba cuenta. Esto es una liberación. Pero, a la vez, ella se va dando cuenta de problemas de su infancia, de lo que había sucedido. En estos casos me llamaba una persona, pero desde Madrid, y me están contando un problema, pero es un problema de estos, ¿no?, de cine, de película. Y yo le dije al Señor, digo, mire, es que mis padres hacen tal cosa, el suegro, perdón, mi suegro le trata así a mi suegra, hace tal cosa, no sé qué, no sé cuánto. Me va contando, pero un drama de esto, no una película. Y termino por decirle, lo que usted necesita, lo que ustedes necesitan es su esposa, la hija, ¿no? Su esposa es la que tiene que ser sanada. Se me queda así, ¿entiendes? El problema es con mis suegros. Digo, sí, por eso su hija la que tiene que ser sanada. Pero es que la situación es que mis suegros hacen esto porque mi suegro trata así a mi suegra, entonces mi esposa entonces está mal porque quiere que ellos la traten como una hija, que no sé qué, pero que él no sé cuánto, que es un déspota, que para aquí, que para allá. Digo, haga esto. Busque un sacerdote. Yo estoy en Barcelona, está en Madrid, o sea, es un poquito así, ¿no? Entonces, digo, pero busque un sacerdote donde quiera que sea hasta que lo encuentre, que le haga la oración de sanación y de liberación para que a ella la libere. Simplemente estamos hablando, volvemos a hablar. Entonces un día, la última vez que hemos hablado, me dice, padre, ¿usted cree realmente que esto puede ser la liberación, la sanación? Digo, claro. Digo, es que veo aquí la solución del problema. Porque es ella, su esposa, la que tiene que ser. Dice, mire, mi suegra, a mi esposa, a su hija, cuando tenía 6 años, la sentó delante del marido y le empezó a decir, tu papá me engaña con otra, tu papá me hace esto, tu papá, y papá, y empezó a decirle con 6 años. Entonces, claro, las niñas, 2 hijas, estaban allí, las puso delante y empezó a decirle, esto es lo que pasa, que tu papá, que esto, que tu papá, aquello, que me engaña, que hace aquí, que es esto, ¿no? Sigo hablando, y entonces ella le viene todo desde la infancia. De eso se tiene que sanar. La herida que le causó, el trato de su padre, el trato de su madre con muy buena intención, no lo voy a negar, pero desacertado.